Y eso trae bendición a nuestra vida. Lo primero del fruto, lo primero de nuestro trabajo, lo primero de alguna cosa que hacemos, alguna actividad económica que hacemos, lo primero, apartarlo para Dios, Dios se agrada de eso y le da una ofrenda que está en el marco, pues, de lo que el Señor ha establecido para Él como ofrenda. Bueno, después vamos a hablar un poco de lo que es la primicia. Pero yo quiero terminar por aquí con lo que estamos tratando, el tema de las ofrendas. Pero déjenme que yo voy a mirar los que me están poniendo cuidado, los que están durmiendo. Bien, las ofrendas. Decíamos el domingo que viene de ofrecer, la palabra de ofrecer. Según el diccionario, presente que se hace, en el caso de la ofrenda a Dios, ofrenda que se hace a una divinidad, que se deposita en el templo o en el altar o en el alfolí. Se trae al altar. En el Antiguo Testamento pues, se acostumbraba que las ofrendas eran traídas al altar, tanto la ofrenda de los animales, la ofrenda de las cosas que se quemaban allí en el altar, el incienso, muchas cosas que se quemaban primero, y muchas cosas que se apartaba una parte para los sacerdotes, para los levitas, siempre se traía al altar. Por eso es que Malaquías dice, trae la ofrenda ¿a dónde? Al alfolí. Trae vuestros diezmos y ofrendas al alfolí. Y haya alimento en mi casa. En mi casa. Claro, en aquel entonces porque en la casa del Señor, en el templo del Señor, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, que Dios había establecido que ellos iban a vivir, ¿de qué? Vivían los levitas, los sacerdotes, de la siembra. Ajá, de los diezmos, las ofrendas, las primicias del pueblo, del resto del pueblo, porque al resto del pueblo el Señor les repartió heredad, les repartió tierra. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, tomaron la tierra prometida, el Señor les indicó, bueno, mire, esta parte va a ser de Rubén, esta parte va a ser de la tribu de Judá, la otra de Isaacar, la otra de Zabulón, la otra de Benjamín, las 12 tribus. Pero la tribu de Leví no va a recibir heredad, no va a recibir tierra. Ellos se van a encargar de la administración, de la adoración, de la administración de las cosas de Dios en el templo. La tribu, toda la tribu, ¿no? Es un Dios muy grande. Y en cada lugar, pues seguramente también hacían sus cosas, tenían sus sitios, sus sinagogas, hacían eso, pero especialmente en el templo de Jerusalén. Dice la Biblia, y el lugar donde el Señor hubiese establecido para hacer estas cosas, estos sacrificios, ellos lo hacían. Y ellos tenían que vivir de eso. Todo el resto de las tribus le traían sus ofrendas, le traían sus primicias, le traían sus diezmos, y ellos vivían de eso. En el Nuevo Testamento no aparece exactamente de esa manera, en el sentido de la forma como lo hacían, pero sin embargo, dice el apóstol Pablo, después lo vamos a ver, que así como en el Nuevo Testamento, los que ministraban en el altar, vivían del altar, así también, así como una analogía, una comparación, algo que se puede aplicar al mismo principio, sin necesidad de aplicar los ritos y esas cosas como se llaman, pero en principio, así también ordenó el Señor. El Señor, cuando dice ordenó el Señor, ¿de quién está refiriendo? ¿Quién es el Señor? Cristo. Así también, de la misma manera, ordenó el Señor que los que prediquen el Evangelio, que vivan del Evangelio. Cosa que nosotros a veces descuidamos eso. Y los que trabajan en la obra del Señor, pues a veces, bueno, a veces lo ponemos que paguen más bien para que vayan a trabajar. Mandamos a una persona a predicar en un lugar, entonces que pague sus pasajes, que compre su comida. Y dice la palabra que los que prediquen el Evangelio, que trabajan en la obra del Señor, que vivan del Evangelio. Ese principio, bueno, después vamos a revisar algo más sobre eso, pero ir estableciendo. Claro, hay algunos que ya vivimos de la obra del Señor, pero hay muchos que nosotros ni siquiera los ayudamos, podemos predicar ni siquiera. Hay personas que, fíjense, por ejemplo, nosotros aquí invitamos personas de afuera, y ciertamente le dan su ofrenda, su buena ofrenda.
Pero hay personas de aquí que lo podemos predicar acá, no le damos nada. Y esa persona, una persona para traerle una buena palabra, un buen mensaje, primero tiene que ocupar tiempo, ¿para qué? Para la oración, para preparar su estudio. Y a veces preparar un estudio no es tan fácil, ¿sabes? Y sobre todo, bueno, hay gente que le falta cierta experiencia porque no han tenido un recorrido muy largo en el ministerio, tienen que dedicarse. Hay gente que para preparar un estudio tiene que llevarse hasta 2 días, tomando una buena parte del día, porque no les veo el día completo, pero sí buena parte del día para preparar, porque busca acá, busca allá, estudia aquí, estudia allá, sino que lo diga Jesús Justi. Entonces dedican tiempo. Imagínense usted una persona a predicar que tenga que ocupar buena parte de su tiempo para estudiar, para prepararse, para orar, y que sea una persona que, por ejemplo, tenga su familia, y nosotros no le ayudemos, no le apoyemos en eso. No es justo, no sería justo. Entonces, bueno, pongo este ejemplo, ¿verdad? Para que vamos considerando eso, que eso es muy importante, ayudar a los que trabajan en la obra del Señor, sobre todo a los que predican. Hay un versículo por ahí en Timoteo que dice, los ancianos, ese es 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que trabajan entre vosotros, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar, esos sean tenidos por dignos de doble honor. Vamos, ya leerlo para que. Para leerlo textualmente como aparece ahí. 1 Timoteo, capítulo 5, 16 al 17. Perdón, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Deduzca usted qué quiere decir doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Si usted lee el contexto, se dará cuenta a qué se refiere. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Captó la idea? Los que trabajan, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Cuando está hablando de ancianos aquí no se refiere a los viejitos. Se está refiriendo a los ancianos, a las personas de experiencia que están al frente de la obra, los pastores, los obispos, los que ministran la obra, los que guían, los que dirigen la obra. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y el versículo 18 complementa la idea. Eso se deduce del primero, porque dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿qué estará queriendo decir con eso? Al buey que darle de comer, al buey que trabaja. Imagínense que uno le pongo un bozal que pasa todo el día sin comer y luego lo lleva a trabajar. El animalito pues le puede dar un patachugo en el campo de trabajo. No pondrás bozal al buey que trilla. Dice, y también dice, y digno es el obrero de su salario. Es bueno entender esto, porque de repente uno se refiere a un versículo que dice por allá, habla de los asalariados. Pero hay que entender un contexto. Quiere decir que una persona que sirve al Señor, se le puede dar un salario, de acuerdo a esto, ¿verdad? Porque dice, digno es el obrero de su salario. Y personas que de repente toman el otro versículo que aparece por allá en Juan, capítulo 10, donde el Señor habla de los pastores asalariados,
Y entonces para echarle duro a esto, hay que entender el asunto. Porque el Señor se está refiriendo a aquellas personas que no son llamados por el Señor primero. Ellos mismos se colocan allí. Y están en su mentalidad, su propósito es agarrar dinero. Su pensamiento, su objetivo es el dinero. Y por eso pues no aman las ovejas, no se preocupan por las ovejas, no oran por las ovejas, no hacen nada por las ovejas, sino que su deseo es, su propósito es agarrar dinero, beneficiarse solamente. ¿Verdad? Pero aquella persona que Dios ha llamado, que Dios ha colocado, que es un llamado de Dios, que se encarguen de la obra, a esa persona ahí se le aplica esto. Digno es el obrero Jesús